Este es su noticiero digital de Telemundo 52. Bienvenidos a esta edición del noticiero digital de Telemundo 52. Con mucho gusto les saluda Grecia Carrillo. Y yo soy Marcos Mora. Gracias por estar con nosotros en este martes 13 de febrero. Le contamos las noticias. Las autoridades siguen investigando un accidente vehicular que quedó captado en video y terminó con un saldo mortal. La policía de Los Ángeles reporta que la colisión ocurrió poco antes de la medianoche en la cuadra 9840 al sur de la avenida Western. Se vieron involucrados un auto Tesla y otro sedán. En este último, un hombre quedó atrapado y declarado muerto en el lugar. 2 ocupantes del Tesla fueron llevados a un hospital en condición desconocida. Las autoridades tratan de determinar si se trata de carreras ilegales o si fue un caso de furia al volante. Fuertes imágenes. Anoche se llevó a cabo un rescate desde las alturas. Un hombre desnudo quedó varado en un área remota y rural al oeste de Chatsworth Park South. Los transeúntes escucharon los gritos de ayuda y lo reportaron a las autoridades. El hombre tenía heridas leves, pero fue rescatado vía aérea y trasladado al hospital para ser evaluado. Y residentes de la ciudad de Redlands están nerviosos y preocupados. Esto ante una ola de robos a residencias. Las autoridades publicaron este video que muestra a un grupo de ladrones entrando por el patio trasero de una vivienda, rompieron la ventana e ingresaron para robar. En este, que fue el último de los atracos, saquearon la casa, se llevaron joyas, bolsos de alta gama, electrónicos y también dinero en efectivo. Al menos media docena de casas han sido ya asaltadas desde finales de enero. Se cree que los asaltantes estudian las rutinas de sus víctimas para saber cuándo atacar. Hoy se llevará a cabo una de 2 audiencias públicas en Anaheim para analizar e imponer medidas más estrictas en la regulación para vendedores ambulantes de comida. Las medidas incluirían confiscación de equipos, carritos de comida y utensilios a los comerciantes que no cuenten con un permiso de la ciudad para operar. Esto sin necesidad de la intervención de los inspectores de salud del condado. De acuerdo con la ciudad, ningún vendedor de alimentos ha obtenido un permiso. Después de las 2 audiencias, la medida será sometida a votación y, de ser aprobada, será puesta en vigencia en los próximos 30 días. En noticias del país, Donald Trump pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que suspenda una decisión judicial que rechaza su afirmación de que es inmune a ser procesado por tratar de anular su derrota electoral de 2020, argumentando que sin ese escudo, la presidencia tal como la conocemos dejará de existir. Trump pidió a los jueces que detuvieran un fallo del 6 de febrero de un panel de 3 jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el circuito del Distrito de Columbia que rechazó su reclamo de inmunidad de enjuiciamiento. A propósito del exmandatario, un agente de motocicleta del condado de Palm Beach se estrelló mientras escoltaba al expresidente Trump hacia y desde un tribunal federal de Fort Pierce. Un portavoz del alguacil dijo que esto ocurrió en los carriles hacia el sur de la Interestatal 95 en el condado de Martin. El oficial está en el hospital y su condición no ha sido revelada. El expresidente Trump regresaba de una audiencia relacionada con su próximo juicio por la posesión de documentos clasificados. Vámonos a Nueva York porque una persona murió y otras 5 resultaron heridas en un tiroteo en una estación de metro en el Bronx. Según las autoridades, una pelea inició a bordo de un tren y se extendió a la plataforma cuando llegaba a la estación Mount Eden Avenue durante la hora pico. Los disparos estallaron poco después, dejando una persona muerta y otras 5 heridas en la plataforma elevada del tren. De acuerdo con las autoridades, los sospechosos salieron corriendo y hasta ahora no han sido arrestados. Insultos y puñetazos en pleno vuelo. Esto fue lo que atestiguaron pasajeros de la aerolínea Southwest que viajaba rumbo a Kauai, archipiélago de Hawái. El avión había despegado de Oakland y el incidente ocurrió luego de 1 hora de vuelo. Los 2 hombres que protagonizaron la riña fueron arrestados tras aterrizar en Kauai. No está claro qué dio lugar a la pelea entre los pasajeros.
Un sistema de clima severo se movió a través de partes de Alabama, causando inundaciones en varias áreas. La ciudad de Ashford se vio afectada por estas fuertes lluvias que causaron inundaciones en toda la zona. Esto llevó a la emisión de advertencia de inundaciones repentinas para esa área. El Servicio Meteorológico Nacional instó a los residentes a buscar terrenos más altos y evitar las carreteras inundadas para evitar posibles peligros. Por otra parte, una gran fiesta de celebración se llevó a cabo en Kansas City, Missouri. Allí multitudes abarrotaron las calles para celebrar al gran ganador del Super Bowl, los Jefes de Kansas, por segunda vez en las últimas 2 temporadas. La victoria sobre los 49ers de San Francisco 25-22 en tiempo extra le dio a su mariscal de campo Patrick Mahomes su tercer anillo y su tercer título MVP. El desfile de los nuevos campeones de la NFL se va a llevar a cabo en Kansas City mañana miércoles. En noticias internacionales, un campamento para personas desplazadas en Rafah, al sur de Gaza, fue el blanco de explosiones este día, dejando más de 30 muertos. En las últimas 24 horas, las fuerzas israelíes han matado a decenas de pistoleros palestinos en combates en el sur y en el centro de la franja de Gaza. En el 5º mes del fuego cruzado entre Israel y Hamás, la atención se centra en la situación en Rafah, que alberga a la mitad de los 2,3 millones de habitantes de Gaza en condiciones de desesperación. Continúan su protesta los agricultores de todo el mundo. Mire, por ejemplo, la policía en India disparó hoy martes cañones de agua contra los agricultores y sus partidarios que marchaban a Nueva Delhi para presionar al gobierno para que cumpliera una promesa de 2021 de pagarles más por los cultivos. La seguridad de la capital se reforzó e incluso hubo arrestos después de que los sindicatos agrícolas de los estados del norte convocaran protestas un día después de que fracasaran las conversaciones con los ministros destinadas asegurar precios mínimos para una serie de cultivos. Y tras una gran explosión en un negocio de químicos, una inmensa columna de humo espeso llenó el cielo de la capital peruana. El accidente ocurrió en el municipio de San Miguel, en Lima, en un local comercial que funcionaba como ferretería y que contenía productos químicos. Esto según lo informaron los medios locales. Al menos 5 personas resultaron heridas y las causas de la explosión aún están bajo investigación. Este nuevo video ha sido revelado al público recientemente por el Tribunal Supremo Federal de Brasil y muestra una reunión entre el entonces presidente brasileño Jair Bolsonaro y su gabinete instando a actuar ante una posible victoria de su rival Luis Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales del 2022. En él, Bolsonaro se ve furioso e insultante ante la posible victoria de da Silva. La policía brasileña acusó a Bolsonaro de editar un decreto para anular el resultado de las elecciones de 2022 que perdió ante Lula, presionar a los jefes militares para que se unieran a un intento de golpe de Estado y conspirar para encarcelar a un juez de la Corte Suprema. Y familiares y amigos del ex asesor de Seguridad Nacional del Gobierno de El Salvador, Alejandro Mason, quien murió bajo custodia estatal, asistieron a su funeral ayer lunes. Mason había acusado a un congresista del partido gobernante nuevas ideas de corrupción y tráfico de drogas y murió bajo custodia del Estado. Esto generó muchas preguntas y según la abogada de la familia de Mason, Lucrecia Landaverde, de acuerdo con la evaluación preliminar de Landaverde, el cuerpo de Mason presentaba algunos signos de tortura que constituirían un homicidio. Aún así, sería necesaria una investigación más profunda para poder esclarecer la causa de la muerte, según lo señaló la abogada Landaverde. Las Fuerzas Armadas mexicanas anunciaron el desmantelamiento de un megalaboratorio clandestino de metanfetaminas en el estado norteño de Sonora, marcando el mayor laboratorio de drogas desmantelado bajo la actual administración de Andrés Manuel López Obrador. La Marina dijo que había incautado 4,13 toneladas métricas de metanfetaminas y 1,27 toneladas de precursores químicos utilizados para fabricar la droga sintética. El sitio contaba con 72 reactores de laboratorio, agregó 5 veces más que los 13 descubiertos en los que antes se consideraba el laboratorio clandestino más grande del país, que también había sido descubierto en Sonora. Ahora cambiamos de tema y regresamos aquí a los Estados Unidos porque hoy se conocen nuevos detalles en relación con la balacera dentro del Lakewood Church que dejó a la sospechosa sin vida y 2 heridos. La autora de la balacera fue Genesis Moreno, de 36 años de edad y de nacionalidad salvadoreña. Jessica Guerrero nos tiene el informe.
Extra prayers for a 7-year-old. Oraciones por el pequeño de 7 años, dijo Troy Finner, jefe de la policía de Houston, durante una rueda de prensa. La principal preocupación de las agencias locales y federales es la recuperación del menor, quien continúa debatiéndose entre la vida y la muerte, luego de que su madre biológica, Genesis Moreno, lo llevara con ella al momento de que abrió fuego dentro de la iglesia Lakewood este domingo. El comandante Hasik de la División de Homicidios de la Policía de Houston reveló los últimos detalles de esta investigación. La mujer habría entrado por el lado oeste de la iglesia Lakewood a la 1:53 de la tarde de este domingo. Los dos oficiales la enfrentaron y comenzó el intercambio de disparos a la 1:55 y a las 2:07 fue declarada muerta dentro del edificio. Los policías y la gente defendieron el lugar, pusieron sus vidas en riesgo. Los oficiales que estaban realizando un trabajo extra en la iglesia los identificaron como Adrián Herrera, agente de la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas, y Christopher Moreno, oficial de la Policía de Houston. Las últimas palabras de la atacante fueron que tenía una bomba. Esto generó gran movilización por parte de servicios especiales para investigar si había rastro de algún explosivo en la zona. Sin embargo, Sam Peña, jefe de bomberos de Houston, confirmó que no hubo peligro para la comunidad. Se informó también que en el vehículo de la mujer se encontró otra arma tipo rifle en una de sus bolsas y otras sustancias sin precisar de qué índole. Sí había elementos químicos en el automóvil que manejó la sospechosa, pero que después de un análisis se determinó que cualquier persona que pudo haber estado en contacto con estos químicos, no hay problema, no son contagiosos. Y observe estas imágenes que son realmente impresionantes. Acaban de salir a la luz y son de un horrible accidente aéreo que ocurrió en la localidad de Naples, en el estado de Florida. Un conductor de la autopista Interestatal 75 grabó el momento en que la avioneta intentó aterrizar debido a una emergencia, pero la nave explotó en llamas. El avión había despegado del aeropuerto de la Universidad de Ohio con destino a Naples, pero según el piloto, la avioneta perdió los dos motores y tanto el piloto como el copiloto fueron pronunciados muertos. Y preste atención si usted es fan de esta artista, y es que la superestrella del pop estadounidense Beyoncé anunció que lanzará un nuevo álbum el próximo mes. La cantante de Break My Soul hizo una aparición sorpresa en un comercial del Super Bowl en el que bromeó sobre romper internet, minutos antes de anunciar su próximo álbum. Beyoncé luego publicó un video corto en Instagram anticipando el lanzamiento de un nuevo álbum, Act 2, el 29 de marzo. Los empleados de un restaurante de Michigan se llevaron una gran pero agradable sorpresa la semana pasada después de que un cliente dejara una propina muy generosa en un restaurante en Benton Harbor. La factura del cliente fue solamente poco más de $30, pero el cliente, llamado Mark, dejó una propina de $10,000. Oye, una propina pero bien jugosa. El motivo fue personal, ya que lo hizo en memoria de un amigo que falleció y por eso Mark visitó la ciudad. El dinero se dividió entre los compañeros de trabajo de 9 maneras. Más de $1,100 también cada uno le tocó. Así que si bien las propinas pues pueden oscilar entre el 10 y 15%, en algunos estados pues a veces nada, ¿verdad? Es que el cliente pues dejó una propina que era más del 30% en su factura, Marcos. Es que les fue muy bien a todos estos chicos que trabajaban en ese restaurante. Que no todos tenemos para dejar 10,000, sí. Pero también podemos ser agradecidos, tratar a los trabajadores con respeto, y si se puede dejar una propinita de $5 o $10, pues no es una mala opción, ¿verdad? Claro que sí, marcando la diferencia, ese también es la finalidad, ¿verdad? También del día. Claro que sí. Gracias por su atención en este espacio noticioso. Gracias, hasta la próxima.